La santa palabra expresó la verdad cuando dijo, en Dios vives, te mueves y tienes tu ser. Pues el reino de Dios está arriba, a tu alrededor y también dentro de ustedes, y pueden entrar en el reino de Dios. La gente exclamaba con impaciencia. ¿Pero qué es esto? Es un estado de mente y de corazón en el que estás plenamente poseído por Dios, tu Padre. Cuando estás en este estado, el Padre eres la cabeza de tu cuerpo y dirige todo lo que haces y toda tu vida. Algunas personas murmuraban. ¿Cómo es eso posible? ¿Es posible estar tan vacío de tu yo, de deseos egoístas, enemistades, ira, celos, codicia, deseos de venganza, que solamente Dios controle tu mente y tu corazón? ¿Y después, qué sucede?, preguntó una mujer. Entonces entras en el estado de ser que está dirigido por Dios. Esto es totalmente hermoso y glorioso. Es amor, es generosidad, es cuidar de los demás como cuidas de ti mismo. Es no juzgar, porque aceptas a los demás tal como son, sabiendo que también son hijos de Dios y que igualmente están bajo el cuidado del Padre. Es felicidad sin medida, imposible de describir, es sentir alegría por la belleza del mundo, es vida sin límites y energía aumentada, es salud y es la satisfacción de cada una de tus necesidades incluso antes de tenerlas. ¿Por qué los rabinos no nos cuentan estas cosas?, decían varias personas, quejándose. Porque solo yo he visto al Padre, solo yo sé cómo se hicieron el mundo y las leyes de la existencia. Y porque sé todas estas cosas, pueden venir a mí y preguntarme, y yo les revelaré todo lo que me ha sido dado. Les digo la verdad, aquellos de ustedes que crean, comprendan y busquen poner mi palabra en práctica cada día serán salvados de la tribulación que la humanidad soporta. Sufren porque no entienden cómo fueron creados ni los verdaderos propósitos para los cuales nacieron. Nacieron para ser hijos y herederos del Padre. Pero ustedes le dan la espalda a toda la gloria del reino y buscan placer en las cosas terrenales. Mientras hagan esto, nunca encontrarán el reino de Dios ni entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo entraremos en el reino? Ya lo he dicho. Entrarán en el reino de los cielos cuando se arrepientan de todo lo que son en sus corazones y mentes. Cuando lleven su maldad al Padre y pidan perdón y fuerza para ser limpiados de sus pensamientos, palabras y actos malignos, y finalmente los abandonen todos, entonces podrán tener la certeza de que están a punto de encontrar el reino de los cielos. Cuando logren esto, se darán cuenta de que su actitud hacia los demás estará cambiando, porque el Padre estará realizando su obra amorosa en su interior. Estarán libres de las cadenas y ataduras de los deseos y actos malignos que antes los aprisionaban y los mantenían cautivos en el mundo. Más aún, comprenderán que el Padre satisface todas sus necesidades. Una mujer exclamó: Maestro, tengo una necesidad ahora mismo, tengo hambre. La gente rió, pero entonces varias voces se unieron a la suya diciendo: Hemos estado contigo durante muchas horas, nos hiciste caminar y caminar antes de consentir en enseñarnos. Hemos demostrado que somos buenas ovejas. ¿No nos ayudarás a saciar nuestra hambre? Me di cuenta de que decían la verdad y sentí una profunda compasión por ellas. Me habían seguido no solo para que las sanara, sino también porque anhelaban conocer la verdad tal como me fue dada por el Padre. Yo había dicho que el Padre satisfacía todas sus necesidades. Esta sería una oportunidad para demostrar el poder de la fe y el poder que es Dios. Les mostraría que nada es imposible cuando verdaderamente se cree como yo creía y comprendía. Llamé a mis discípulos y les pedí que buscaran a alguien entre los presentes que tuviera alimento. Encontraron a un niño con panes y peces, y me los trajeron. Me alejé un poco de la multitud y tranquilamente, contemplé los panes y los peces, sabiendo que no eran nada más que la mente poderosa de Dios, la sustancia de toda materia hecha visible. Sabía que la mente poderosa de Dios era ilimitada y que actuaba poderosamente dentro de mi conciencia. Sabía que la naturaleza del Padre era satisfacer las necesidades. Mientras bendecía los alimentos, sentí el poder fluir completamente a través de mi mente, cuerpo y manos, y supe que el hambre de aquellas personas sería saciada. No sabía de qué manera, simplemente sabía que así sería. Luego llevé las cestas de comida y pedí a los discípulos que repartieran el alimento que contenían, sintiendo con absoluta certeza que todos allí tendrían tanta comida como necesitaran. Al cortar los alimentos en pedazos y distribuirlos, estos se multiplicaban, y así ocurrió hasta que toda la multitud tuvo su hambre saciada. Varias cestas aún quedaron con sobras de alimentos. Así demostré que
La materia, todo lo que es visible en el universo, es mente/conciencia hecha visible mediante la vibración de las partículas, lo que la ciencia llama partículas. Los cambios en la vibración de las partículas y, por ende, los cambios en la materia, ocurren como resultado de las imágenes/movimientos poderosamente dirigidos, disciplinados y enfocados mediante la energía de la mente/conciencia. Cuando, con una conciencia amorosa, se actúa puramente para hacer el bien a los demás, los únicos límites al trabajo amoroso del Padre en el mundo son los límites que la mente humana impone a ese trabajo. Dichos cambios en la materia solo pueden ocurrir cuando la conciencia del hombre está en perfecta armonía y unida al Padre Conciencia Universal. Aunque asombrados al recibir alimento de esa manera, las personas y mis discípulos no comprendieron cómo tal cosa se había realizado. Solo pudieron concluir que era el mayor milagro que habían visto. Esto también confirmó para ellos la creencia de que yo era el Hijo de Dios. En otra ocasión, yo estaba sentado bajo un árbol en las afueras de Betesda, rodeado de aquellos que habían traído a sus enfermos para que fueran curados. Como siempre, se maravillaron al verlos recuperar la vida y la salud, y se preguntaban cómo podían realizarse tales milagros. De nuevo intenté que comprendieran el poder de la fe. En los evangelios está escrito que yo dije que si un hombre tuviera la fe del tamaño de un grano de mostaza, podría mover montañas. Esta afirmación es una interpretación errónea de lo que realmente dije y revela lo poco que mis discípulos y los evangelistas entendieron de mis enseñanzas cuando estuvimos en la tierra. Si alguien tuviera la fe del tamaño de un grano de mostaza, ¿qué significa eso? ¿Cómo puede medirse la fe de esa manera? La fe es fe. Es un poder de convicción total que toma control de la mente y no puede ser definido por un tamaño. La fe que surge de la necesidad de creer en algo porque esa creencia servirá a tus propósitos de algún modo, puede ser poderosa y fuerte, pero nunca puede ser estimada en términos de tamaño. La creencia es aún más fuerte. La creencia es el fruto de lo que se oye decir y de la lógica. Porque has escuchado algo y estás convencido de que lo que has oído o leído es verdad, desarrollas una profunda creencia en ello. Crees que es cierto. Crees de una manera total y completa que desafía cualquier contradicción. Constantemente yo decía a las personas, crean que recibirán y recibirán. Sin embargo, sabía que sería casi imposible que las personas llegaran algún día a tener la fe para realizar milagros, pues, no importaba cuánto explicara la verdad, nunca alcanzarían el conocimiento profundo que me fue dado en el desierto. Pero ahora relato en cierta medida la historia de mi permanencia en la tierra, en Palestina, con la intención de que tú, mi lector, empieces a percibir y comprender el conocimiento que me fue otorgado durante mi iluminación. Mi intención es darte conocimiento. Saber algo de oídas es aquello que se escucha de alguien, pero no se puede comprobar realmente que sea verdad. Conocer es saber algo que fue dicho o que leíste y que las nuevas informaciones se conviertan en conocimiento porque lo que escuchaste o leíste coincide lógicamente y con realismo con todos los fragmentos de conocimiento que ya tienes y que puedes comprender y creer de manera realista y lógica. Tú sabes que lo que sabes es verdadero. Tienes un sentido de convicción. Hasta ahora, algunos de ustedes han tenido fe en Jesucristo, pero parecían niños precoces. Su fe fue, en parte, ciega y obediente, aunque entretejida con muchas dudas. Por lo tanto, fueran cuales fueran sus necesidades, dependían de Jesús para que la obra se realizara. Pero, en realidad, mucho de lo que ustedes creen haber recibido directamente de Jesús fue su propia fe en Jesús que se hizo visible en la forma de las cosas que pidieron. Aunque esta fe ingenua es muy importante para su bienestar, aquellos de ustedes que son capaces de avanzar en el camino espiritual hacia la perfección deben ahora alcanzar un nivel más profundo de verdadero conocimiento sobre la relación entre la mente y la materia. Sin este fundamento, las personas seguirán enredadas en mitos religiosos y permanecerán atrapadas en la miseria de la condición humana. Cuando estaba en la tierra, dije la verdad a las personas, pero fue continuamente malinterpretada. Lo que realmente dije acerca de la fe fue esto. Miren este gran árbol. Creció desde la semilla más pequeña que puedan imaginar. Miren el enorme tronco, las ramas y su frondosa copa. Todo este enorme crecimiento se originó a partir de una pequeña semilla. ¿Cómo sucedió tal cosa? ¿De dónde viene toda la madera del árbol y el follaje que lo adorna? ¿No es esto tan milagroso como los milagros que realizo para ustedes día tras día? ¿No es el crecimiento de este árbol tan obra del Padre como la curación que reciben los enfermos? Les pregunto, ¿qué es una semilla?
¿Pueden responderme? No, no pueden. Pero les diré lo que es. Es una entidad diminuta de conocimiento consciente. Es el conocimiento consciente de aquello en lo que se convertirá. Es un fragmento de conciencia extraído de la conciencia creativa divina. Es un fragmento del poder de la mente, procedente del poder mental del Padre, el cual, al ser plantado en la tierra y regado por la lluvia, comienza a revestirse a sí mismo con la materia visible de la cual posee el conocimiento en lo profundo de su ser. Este conocimiento es verdadero, es firme, es fuerte y sin desviaciones. Este autoconocimiento encarnado en la semilla es una convicción de la conciencia. Todas las formas de vida surgen de este conocimiento unidireccional de sí mismas, una convicción en la conciencia. Todas las formas de vida surgen de este conocimiento unidireccional de sí mismas, una convicción en la conciencia. Esta convicción en la conciencia es lo que separa la tierra inanimada y las rocas de todo lo que vive y crece sobre la faz de la tierra. Donde no existe convicción de la conciencia o conocimiento de la identidad, no hay crecimiento. La conciencia dentro de la tierra y las rocas permanece como conciencia en una forma latente. Por lo tanto, si pudieras creer en lo que pides tan poderosamente como la semilla de mostaza conoce su propia identidad, podrías lograr cualquier cosa que quisieras. Si pudieras llevar en tu mente una semilla, el plan perfeccionado de tus objetivos más profundos y saber sin ninguna duda que puede crecer y llegar a una realización perfecta, podrías ver esa semilla maravillosa cobrar vida por sí misma, que pronto se manifestaría en tu vida. Y, con toda certeza, podrías mover las montañas de tu vida, esas montañas que se interponen en tu camino e impiden que alcances todo lo que deseas. Montañas que, en momentos de imprudencia y pensamientos mal elaborados, tú mismo has creado. Si comprendieras la creación y la existencia, podrías vivir una vida de total libertad, logros ilimitados y alegría trascendente. Busca la comprensión, y verás que, poco a poco, esta vendrá hacia ti. Llama a la puerta del universo que da acceso a Dios, el Padre Conciencia Universal, y finalmente verás la puerta abrirse y tendrás acceso a los secretos del mundo. Solo cree y recibirás. También les recordaba esto en todo momento. Solo aquellos de mente y corazón puros realizarán estas cosas poderosas. Los malvados pueden prosperar por un tiempo, como lo hicieron los reyes y los ejércitos saqueadores y otros que acumularon iniquidad en sus mentes. Se les permitió hacer su trabajo por un tiempo, pues de la maldad puede surgir cierto bien, pero al final fracasarán, y el resto del mundo hablará con injurias contra sus nombres. Por lo tanto, si deseas tener éxito, examina tus motivaciones. Los deseos que surgen simplemente del anhelo egoísta de riquezas o confort finalmente terminan en desilusión, enfermedad y muerte. Y a ti que lees estas palabras, te digo, no dejes que nadie se atreva a negar la verdad que traigo hasta que tú también hayas caminado el camino de la renuncia del yo que yo recorrí en la tierra, y hasta que hayas alcanzado la misma unión con el Padre, las alturas del conocimiento y la comprensión indiscutible que poseo. Cuando hayas alcanzado todo esto, ya no tendrás ningún deseo de negar esta verdad y serás incapaz de no unirte a mí y enseñar a los demás. Hasta ese momento, permanece en paz y no dejes que nadie conozca tu ignorancia. En todo el mundo, las personas a menudo acogen mis enseñanzas con placer, porque son de la más alta moral y los principios más perfectamente formulados para el buen comportamiento y la vida diaria. Sin embargo, afirman rápidamente que las historias sobre los milagros deben ser dejadas de lado, ya que son aberraciones de las leyes naturales del universo, y por lo tanto, imposibles. Este tipo de pensamiento levanta barreras al progreso futuro del desarrollo científico espiritual del cual la mente humana es capaz. De hecho, no vine a la Tierra para presentar una nueva religión o un código moral más alto que el dado por Moisés en los 10 mandamientos. Mi propósito fue traer una nueva percepción de Dios como creador y una comprensión de la existencia en sí misma. De este conocimiento debería surgir una nueva forma de vivir. La actitud correcta hacia mi misión en la Tierra en este tercer milenio es reconocer que los milagros que realicé están más allá de la capacidad del ser humano promedio en este momento. Sin embargo, tales milagros fueron ejemplos de lo que puede lograrse en el futuro, cuando las mentes de las personas estén plenamente imbuidas del verdadero conocimiento de la existencia y por medio de la fe, la meditación y la oración, estén totalmente sintonizadas e impregnadas de la conciencia universal vida/amor. ¿Fue realmente cierto que caminé sobre las aguas cuando mis discípulos embarcaron para cruzar el lago? Si has leído el relato bíblico de este incidente, notarás que mis discípulos me habían dejado atrás.
Anhelaba la oportunidad de apartarme de cualquier contacto humano, de retirarme a las colinas para, una vez más, entrar en profunda meditación, permitiendo que mi conciencia se uniera a la dimensión universal de la conciencia de Dios. Mientras estaba en ese estado espiritual que trasciende la conciencia humana, toda conciencia física desapareció, y fui elevado en éxtasis a la corriente universal de la vida. Supe que la vida universal era todo, que la vida era la realidad de mi ser y que todo lo demás eran apariencias mutables y transitorias de la vida universal, hechas visibles. Supe y sentí que yo era la propia vida y que, al adentrarme en la conciencia de la vida más allá de la conciencia terrenal, las leyes que gobernaban mi ser físico eran trascendidas y ya no se aplicaban a la carne y la sangre de mi cuerpo humano. Deseé moverme en este nuevo estado trascendente y me vi saliendo de la caverna flotando. Vi a mis discípulos en el lago y supe que estaban en aflicción. Sin esfuerzo descendí flotando la colina hacia la orilla. Al retomar el contacto con mis asuntos humanos habituales, en este caso, mis discípulos, me encontré reposando sobre las aguas. No obstante, aún estaba en el estado en el que percibía plenamente que yo mismo era la vida individualizada y, por lo tanto, que mi cuerpo estaba impregnado por el poder vital que continuaba haciéndome más ligero y transformando la estructura atómica de mi estado físico. Debes entender que escuchar y reflexionar desde el estado de conciencia humana, y la ascensión hacia la comprensión trascendente de la vida universal, cuando la conciencia personal ya está separada de la condición corporal y plenamente fusionada con el Padre Conciencia Universal, pertenecen a dos dimensiones totalmente diferentes del ser. La conciencia humana puede recibir inspiración del Padre Conciencia Universal, pero la inspiración que se recibe se mezcla con la condición humana, a menudo, es malinterpretada según el conocimiento almacenado que ya controla el cerebro y, por ende, los propios procesos mentales. Lamentablemente, la inspiración que recibes está contaminada y distorsionada por tus actuales creencias profundamente arraigadas. Considera que el estado de percepción y comprensión trascendente emerge, de la condición física. El cerebro ya no está en control. Ya no posee influencia sobre el estado de percepción trascendente, que es la verdad esencial. Ese estado ya no está controlado ni afectado por las creencias humanas. Es un estado de lo que realmente es, que está detrás de la manifestación visible de la existencia, en lugar de estar en la dimensión humana de lo que se cree que la existencia es.